Ahora estamos estudiando la raíz del problema. Tenemos tres energías. Está la energía de la eternidad. La persona quiere vivir. La energía de la eternidad se convierte en agitación, tensión. Una persona desea con tanta fuerza tener algo, corre tras ello, quiere que le pertenezca. Y esto finalmente se convierte en tensión. Si una persona desea fuertemente el poder, quiere éxito, popularidad, fama, entonces empieza a activar mucho el cerebro. Y trata de saber más que los demás, tener más experiencia que los demás, ser más fuerte que los demás. Y entonces sufre un sobrecalentamiento muy fuerte. Y si una persona quiere disfrutar al máximo la vida, empieza a gozar la vida al máximo y experimenta una degradación, se vuelve tonto, engorda, se convierte en un borracho. Como en la canción, disfruta en el espacio abierto, en un rincón acogedor, sin pensar en la pena, con un cubo de licor. Es decir, tal pensamiento lleva a la persona a la degradación. Empieza a sufrir porque hace lo que no le gusta a Dios. Es muy importante entender todas estas cosas porque ahora estamos hablando de los deseos que llevan al agotamiento. Estamos hablando de las causas profundas de la tensión excesiva en una persona. Por ejemplo, tomemos esta energía del fuego. Una persona quiere mucha felicidad. La felicidad es la energía del fuego. Quiere mucha felicidad, pero al mismo tiempo no quiere servir a la gente. Como resultado, la energía del deseo de felicidad se acumula, la insatisfacción se acumula. El cerebro se calienta cada vez más y luego la persona ya no puede vivir así. Tendrá que aliviar esta tensión excesiva. De lo contrario, terminará en un manicomio. No tiene salida, tendrá que estar en un manicomio o tendrá que beber. Hablamos de la tensión excesiva porque a menudo las personas con tensión excesiva no parecen estar tensas. ¿Cómo puede verse una persona con tensión excesiva? Es una persona, ¿sabéis? Toda encorvada, tensa, con los ojos cuadrados. El cerebro se le sale por los ojos. Es decir, esta es una persona con tensión excesiva. Es alguien que no ha encontrado una manera artificial de aliviar la tensión, porque la tensión excesiva se manifiesta en enfermedades, en la reducción de la esperanza de vida, en la estupidez. Por ejemplo, si una persona está tensa por el deseo de felicidad, simplemente se convierte en un degradado que ya no entiende nada. Este es el resultado de la tensión excesiva. Es el deseo de felicidad que no se ha realizado a través del servicio a los demás. Si, por ejemplo, deseas amor, sal y comparte tu alegría con la gente, cuida de ellos, trae felicidad a todos. Y entonces no tendrás que beber. No tendrás ningún deseo, porque no te tensarás con este deseo de amor y felicidad. Pero si empiezas a tensarte con ellos, solo hay una razón: tienes una fe incorrecta. Crees en el deseo de disfrutar en lugar de creer en el deseo de servir. Porque cuando una persona cree en el deseo de servir, cambia el interruptor. Incluso si te han abandonado, ve, disfruta del bosque, disfruta del campo, disfruta del camino, y esto te salvará. Y si te sumerges en ti mismo, esto significa precisamente tensión. La tensión significa que no eliges el servicio cuando te sientes mal, sino que prefieres pensar en ti mismo, en algunos sueños, o mostrar esa obstinación de quiero y punto, como aquella vez en que una chica lloró mucho porque su marido la había dejado. Lo quiero y punto. Pero en ese momento hay que pensar en los demás, servir, cuidar, ir al templo, ir a la naturaleza. ¿Por qué una persona va a la naturaleza? Porque en ese momento está tan apegada a sí misma que no puede servir a nadie. De todos modos, se vuelve asocial y va a la naturaleza. Y la naturaleza, y aunque no sirvas mientras caminas por el bosque, la naturaleza aún te relajará porque es como madre. Supongamos que un niño pequeño llora. Corre hacia su madre, ella lo calma porque lo ama, porque es su madre. Así es como la naturaleza relaja a una persona, ya sea que esté sumergida en sí misma o no. Y cuando hayas pasado tiempo en la naturaleza y te hayas despejado un poco, usa esta oportunidad para hacer algo bueno. Ve al templo, frega los suelos, corta verduras. Haz algo bueno a tu nivel. Por ejemplo, vosotros diréis, Dr. Torsunov, es fácil para usted decir que hagamos algo bueno. Usted simplemente hizo publicidad, 300 personas vinieron al seminario, es fácil hacer algo bueno. Pero yo no siempre fui así. Cuando tenía 22 años, simplemente fregaba los suelos en el hospital, era vigilante, iba por las salas, ofreciendo mi ayuda a los pacientes. Decía, ¿quién necesita ayuda? Y alguien decía, me duele la cabeza. Yo presionaba puntos. A alguien le dolía algo más. Algunos solo querían hablar. Simplemente ofrecía mi ayuda, iba por ahí. Pasó un año, yo iba así ofreciendo ayuda. Luego la gente decía, ¿puedes tratarme individualmente? Te daré dinero. Yo trataba por donaciones. Nunca ponía un precio fijo. En mi juventud ayudaba a la gente. Hacía lo mejor que podía porque temía que si no ayudaba, ¿cómo iba a aceptar dinero?
Si a alguien le ayudaba, me lo agradecía, y si no, me negaba, decía que no lo necesitaba porque no les había ayudado. Simplemente intentaba ayudarles. Luego, poco a poco, llegó la popularidad. Esto significa que ya no es necesario esforzarse tanto para ganarse la vida. Y ahora llegan tantos recursos que ya ni me preocupo por ganar dinero para mí mismo. Constantemente dono fondos para proyectos espirituales. Y me queda un poco lo que necesito para vivir. Por ejemplo, mi jersey se ha estirado un poco por detrás. Y Maxim dice, necesitas un jersey nuevo. Esto me lo dijo en Novokuznetsk. Y en Novokuznetsk me regalan un nuevo jersey. Ahora doy conferencias en él. A menudo ni siquiera es necesario pensar en ello, en comprarme la ropa. A menudo simplemente los oyentes de mis seminarios se preocupan, me compran zapatos, una maleta, una camisa o un jersey. No se necesita mucho para dar conferencias. Solo ropa y calzado básicos y ya está. Ni siquiera hay que pensar en ello. La gente simplemente se preocupa por ti. ¿A qué me refiero? A que cuando estás inmerso en el servicio a Dios, Dios provee todo para tu vida. Te da la oportunidad de no preocuparte en absoluto de tus problemas. Es muy importante entender esto. Y en este momento, cuando vives así, hay tanta felicidad interior, tanta relajación. Me preguntaron, ¿cómo vives sin beber alcohol en absoluto? ¿Es posible vivir así sin beber en absoluto? Una persona me preguntó, ¿no comes carne? Digo, no como. ¿Pescado tampoco? Tampoco. ¿Huevos tampoco? Tampoco. ¿Y ni siquiera bebes un poco? No. ¿No fumas? No. Pobrecito. ¿Qué significa pobrecito? ¿Es necesario hacer todo eso para ser feliz? ¿Por qué pobrecito? Tengo tanta alegría en la vida. No hago ninguna austeridad en absoluto, corro con placer, me metí en el agua yo mismo, nadie me obligó. Maxim no se metió, dice, hace frío hoy. Yo me metí porque me gusta. La carne, incluso si me apuntaran con una pistola, no estoy seguro de que la comería. Tal vez la comería y luego vomitaría para salvar la vida. Pero no tengo ningún deseo en absoluto. No tengo el más mínimo deseo. No soy un pobrecito. Es genial vivir así. Soy una persona feliz. Es decir, ¿cuál es la idea? Que el deseo correcto de servir forma un estilo de vida correcto, que lleva a que la necesidad de dinero se vuelve mucho menor y la necesidad de cosas materiales se vuelve mucho menor. Y el deseo se transforma en deseos correctos que traen felicidad. Es muy importante entender este principio de aliviar la tensión. La tensión significa que hay demasiados deseos materiales. Por ejemplo, en el Bhagavad Gita se dice que cuando una persona contempla los objetos de los sentidos, perdón, sonó mi alarma, tengo que cambiar mi esquema de tratamiento. En el Bhagavad Gita se dice que cuando una persona contempla los objetos de los sentidos, desarrolla apego a ellos. Por ejemplo, vas por el supermercado, hay una cola, ¿qué están vendiendo? Shurshiki. Nunca lo había visto ni oído. ¿Han inventado algún producto nuevo? Hay que verlo. Fui, hice cola, miré. Y es verdad, Shurshiki, nada, chuchería infantil. Y la idea es que una persona ve algo y se le nubla la mente. Y todo esto es caro. Y constantemente piensa en ello. Contemplando los objetos de los sentidos, una persona desarrolla apego a ellos. El apego se convierte en deseo. ¿Cuál es la diferencia entre apego y deseo? La diferencia es el grado. En el primer caso, está solo a nivel de la mente. Y en el segundo es cuando el deseo toma control de la inteligencia, cuando consideras este deseo como la base de tu vida. La inteligencia es la que forma metas. Si, por ejemplo, tu deseo es tan fuerte que se transforma en una meta, si, por ejemplo, tu meta es encontrar pareja, nunca lo lograrás porque te consumirás en el proceso. La unión de este deseo material con el propósito de la vida quema a la persona porque, repito, gastamos nuestra virtud en los deseos materiales. Los deseos espirituales crean virtud, mientras que los deseos materiales gastan virtud. Y si tu deseo es mayor que tu virtud, simplemente te quemarás. ¿De qué surge la tensión? De que no tienes suficiente energía. Dentro de nosotros, alrededor del alma, existe una esfera psíquica. Dentro de ella se encuentra la energía de la felicidad. Y esta bola está envuelta de la energía de la felicidad. En el exterior de la esfera está la memoria de nuestras vidas pasadas. Y cuando desde fuera de la esfera entra un impulso malo, el sufrimiento llega al corazón, entonces la persona sufre. ¿Por qué? Porque le falta felicidad. El alma siempre quiere vivir en un ambiente de felicidad, pero en el mundo espiritual todo está tejido de felicidad, porque allí los deseos no están dirigidos para uno mismo. Allí los seres vivos no piensan en sí mismos. Allí solo existe el deseo de servir y nada más. Y si una persona quiere algo para sí misma, entonces necesita virtud para ser feliz. Esto significa hacer al menos algunas buenas acciones. Cuando una persona hace buenas acciones, en esta esfera aparece la energía de la felicidad y por eso se pone de buen humor. Pero si se le mete una idea fija,
quiero esto, quiero aquello, significa que entonces la felicidad disminuye, porque hay que gastar la virtud en ello. Si deseas algo, terminas gastando tu virtud y como resultado pierdes tu felicidad. El deseo consume la felicidad, esto se llama lujuria. Contemplando los objetos de los sentidos, primero aparece el deseo, luego se convierte en lujuria. Esta lujuria quema toda tu virtud y te vuelves infeliz. Tenías una reserva de felicidad dentro, ahora no tienes esa reserva. ¿Por qué? Porque ha aparecido la lujuria, es decir, el deseo unido a la inteligencia o el deseo fe, como yo lo llamo. Cuando el deseo se une al intelecto y se convierte en una obsesión o en la meta de la vida, entonces se convierte en lujuria. Entonces es un caso difícil porque no podrás vivir sin tensión. La tensión significa que no hay felicidad, te sientes muy mal porque necesitas algo material. Si vas al templo, deseas felicidad a los demás, trabajas en ti mismo, realizas prácticas de ascetismo, vives en la naturaleza, rezas, todas estas cosas relajan a la persona, porque acumulan la energía de felicidad en el interior, y cuanta más felicidad hay en esta esfera, más relajación hay. Esta felicidad puede venir de la naturaleza, de la gente buena, de Dios. Todo lo que está relacionado con Dios no provoca deseos intensos. ¿Me gusta rezar? Me gusta, pero no hay ansía. Si te obligas a rezar, entonces obtienes este aumento de felicidad, te sientes bien por dentro. Lo que quiero decir es que la tensión significa que ha tomado un mal rumbo, te has desviado. Es decir, tu mente está enfocada en la dirección equivocada. Estás haciendo lo que no deberías hacer. Estás pensando en lo que te agota. ¿Por qué piensas en esto? Porque el destino te lo impone, es violencia. El destino dice, necesitas una pareja, necesitas casarte, necesitas un hijo, necesitas un apartamento, necesitas dinero, necesitas un buen trabajo. Y la persona está perpleja, así que el destino obliga. ¿Y qué actitud hay que tener respecto a eso? La actitud tiene que ser la siguiente. El deseo existe y no se puede deshacerse de él, no se puede sacarlo de la cabeza, no se puede arrancar de la mente. El deseo existe, pero debes tratarlo como a un enemigo, no como a un amigo. Esto es muy importante, pero tratar como a un enemigo no significa que machaques tu deseo. Hay que silenciarlo con servicio, es decir, el deseo debe ser calmado con servicio. Haces algún servicio y para cada deseo hay un servicio adecuado. Por ejemplo, una chica quiere casarse. Si hacemos un análisis profundo, digamos para entender qué significa quiero casarme, significa quiero una relación cercana. Una mujer vive de las relaciones cercanas, es su ámbito, allí se desarrolla su naturaleza. ¿Quiero relaciones cercanas o quiero casarme? Si quieres relaciones cercanas, ¿qué tiene que ver con casarse? ¿Ves? Cuida de tus amigas, cuida de tus padres, cuida de los pájaros, los peces, los insectos, los nabos, de quien sea. Cuida de todos de quienes puedas cuidar, que estén en tu entorno accesible. Hay una fórmula. Cuanto más cuidas de los que están en tu entorno, más aparecen aquellos de quienes puedes cuidar aún más. Esta fórmula siempre funciona. La actividad social siempre lleva a la persona a la expansión. Cuanto más cuidas de todos como mujer de manera íntima, cercana, tierna, afectuosa, cuanto más cuidas de todos, más virtud femenina acumulas, que hace que un hombre se case contigo. Esto obliga, y él dice, como en la canción, mamá querida, dame agua fría que el corazón me arde. Es decir, en la psique surge un calor y se vuelve loco, no puede hacer nada consigo mismo. Porque la chica tiene suficiente virtud para ponerte de rodillas y para que vayas al registro civil y te cases con ella. Es decir, no hay fuerza tal en los hombres para resistir esto. ¿Por qué el vaquero es incapturable? Porque nadie lo necesita. Si una mujer es incapturable, si nadie la necesita, si no sirve a nadie, no hay energía de virtud, entonces empieza a consumirse. Como en el cuento, la tristeza y la soledad me están atormentando, soy el único que no se ha casado, empieza a consumirse por esto. Este estado es tensión, viene del hecho de que no hay equilibrio entre el servicio y el deseo. Si tienes suficiente equilibrio entre el servicio y el deseo, ni siquiera te preocuparás por no estar casada. Sentirás claramente que el matrimonio está cerca porque has servido lo suficiente. En segundo lugar, no tendrás ninguna preocupación, por lo que estarás tranquila y alegre. ¿Por qué? Porque has servido lo suficiente. La preocupación significa que la fórmula deseo de servir o servir no se ha usado y hay más deseos materiales que servicio. Cuando los deseos materiales superan en gran medida al servicio, entonces comienza la tensión o el agotamiento. Esta es la fórmula moderna de vida, principalmente la gente vive por sus deseos. Van al trabajo, van a casa a ver la televisión y así sucesivamente. Hagan lo que hagan, lo hacen para satisfacer sus deseos. Y simplemente desear felicidad a los demás, disfrutar de la naturaleza, hacer amigos, amar a la gente, rezar. Para esto casi no hay tiempo, por lo que como resultado la persona por el deseo
En los Vedas, los deseos se comparan con caballos que llevan a la persona hacia el abismo. Esta es una comparación védica. El cochero representa el intelecto, las riendas son los sentidos van detrás, los deseos caballos, y el intelecto controla los deseos. Él dice: chicos, ¿qué os pasa? ¿No veis que hay un abismo allí? No se puede ir allí, y para detener a los caballos hay que darles de beber para que no galopen hacia el abismo. Los caballos buscan su propia felicidad, una felicidad material. Los deseos materiales son comida, sexo y comodidad. Todos estos son deseos animales, las necesidades animales. Y el hombre quiere vivir en el mundo material. Aquí la vida significa respirar, beber, comer. Si Maxim no me hubiera traído agua ahora, yo estaría enfadado ahora. Estos deseos tienen fuerza tremenda, y por eso hay que darles de beber, hay que darles necesariamente lo que necesitan, pero no hay que consentirlos. Cuando galopan fuerte, hay que frenarlos, no hay que darles rienda suelta. De lo contrario, esto se convertirá en una locura. La mayoría de las personas en el mundo moderno, por el contrario, dan rienda suelta a los sentidos. Incluso tratan de fortalecerlos, aumentarlos, se esfuerzan, dicen que esto es lo correcto, que esto es necesario. Y como resultado, el equilibrio entre el servicio y los deseos se rompe, y las personas caen en una terrible tensión. Se vuelven locas, pero en realidad necesitan frenar sus deseos o sus caballos. Primero sus sentidos lo consumen, lo calientan y agotan. ¿Veis? Siento con un fatal éxtasis que me estoy perdiendo. Porque a la persona le gusta consumirse bajo la influencia de sus deseos. Le encanta, le gusta arder. Tiene cada vez menos fuerzas, pero le gusta. Se está matando a sí mismo. Y si sus deseos no se cumplen, es decir, si no obtiene lo que quiere, entonces la persona comienza a volverse loca. Ya no le gusta, pero no puede hacer nada al respecto. Porque la persona no sabe cómo ni qué hacer. Su interruptor no funciona, no tiene conocimiento. No entiende que hay que distraerse de su deseo de querer un apartamento, querer dinero. Solo es posible querer a través del servicio. No hay otra manera. Y además, la persona debe hacer el servicio de manera consciente. No entiende en ese momento que se sentirá mejor respecto a su deseo. Pero hay que ir, porque así funciona el conocimiento. Vas al templo, sirves, luego regresas, miras tu deseo de tener un apartamento, se ha vuelto más débil. Los Vedas dicen que el deseo debe transformarse. Si no nos ahogan, nos ahogamos en el océano de deseos. Los Vedas dicen que hay que convertir los deseos en un charquito de la huella de una pezuña de ternero. La pezuña del ternero es tan pequeña. El deseo de tener un apartamento debe ser pequeño. Si tienes el deseo de tener un apartamento, es necesario. Pero cuando sirves, deseas felicidad a todos, cuidas de los demás. Tus posibilidades de tener un apartamento aumentan cada día. Y el deseo de tener un apartamento es pequeño. ¿Qué significa esto? Significa que no te molestará y no te volverá loco, y no harás tonterías. Como resultado, comprarás tu apartamento mucho más rápido. ¿Por qué la gente compra más lentamente? No porque sacan una hipoteca. Esto significa que tendrás que pagar un 50-60% más que si pagaras con tu propio dinero. Porque también tienes que pagar intereses, ese es el problema. Y si simplemente ahorras, ¿por qué simplemente ahorras? Porque tu deseo se ha convertido en un charquito de la huella de una pezuña del ternero. Necesitas el apartamento más rápido, ahora mismo. Dr. Torsunov no sabe que necesitamos un apartamento ahora mismo. Es fácil para usted decirlo. Usted tiene un apartamento. Pero yo obtuve mi propia casa solo a los 53 años. Y antes de eso, simplemente me mudaba de un apartamento a otro sin preocuparme, vivía normal. Había algunas preocupaciones, pero no tan grandes. Porque el deseo de tener una vivienda propia era como un charquito de la huella de una pezuña del ternero. No era como un océano de sufrimiento, no me atormentaba, quería, pero no era un gran problema. Es muy importante entender que si sirves, cuidas de los demás, deseas felicidad a los demás, amas a todos, tus deseos existen, están ahí, no han desaparecido, pero no te atormentan. Porque cuando los deseos se convierten en una obsesión, supongamos que el deseo de amor se convirtió en una obsesión, entonces la persona ya no puede llevar una vida normal. Su tensión excesiva lo convierte en un degradado, en un minusválido. Ya no puede vivir normal como todos los demás. Y desde fuera parece que está disfrutando, pero por dentro se está quemando. Está sufriendo por una terrible tensión, está destruyendo su vida. Despierta, despierta o perderás esta vida. Da la vuelta y sin razón rompe el hilo de acero. Las alas desaparecen a medianoche. ¿Qué significa esto? Significa que cuando llega un mal periodo, bebes. Estás todo el tiempo en este estado de embriaguez. ¿Por qué la gente bebe? Porque no puede aliviar la tensión. ¿De dónde surge la tensión? La tensión surge del deseo de felicidad, de placer, que no puedes satisfacer con tu destino, porque te falta virtud para ello.
No quieres servir a nadie, solo quieres disfrutar y este deseo te quema, te tensas demasiado. Para aliviar esta tensión excesiva necesitas beber. Bebes, te sientes mejor, pero el sufrimiento persiste en tu interior. ¿Por qué? Porque te estás engañando a ti mismo. No ha ocurrido ningún alivio de tensión real, simplemente no lo sientes tan fuerte, es solo una ilusión. Y como resultado, la persona se vuelve loca, se degrada, se vuelve atontada. Lo mismo pasa con fumar, lo mismo con beber café, simplemente ocurre de diferentes maneras. Si la energía de la felicidad te atormenta, empiezas a beber. Si la energía de la eternidad te atormenta, si te relacionas incorrectamente con ella, empiezas a fumar. Para aliviar la ansiedad, para mejorar la concentración, la capacidad de trabajar, la persona fuma, se embrutece, tu conciencia se nubla. ¿Por qué una persona fuma? Porque no puede aliviar la tensión que surge, la tensión dinámica o la ansiedad, la prisa. No puede detenerse, el deseo arde dentro de él y se embrutece por esto, se tensa cada vez más. Este es un gran problema. Poco a poco la persona llega a la vida en tensión, fuma, bebe. Esto ya es un signo de cronicidad. Esto significa que puedes en principio no beber durante algún tiempo. Cuando estás mal, bebes. Y cuando comienza un mal periodo, ya no puedes dejar de beber en absoluto. Y comienza una borrachera cíclica, la persona se convierte en un alcohólico. Antes de esto simplemente bebía, todo estaba bien. Pero si ha comenzado un mal periodo y no puede trabajar en sí mismo, la tensión es tan fuerte que no puede soportarla. Le dicen, no bebas. Pero ¿cómo no beber? ¿Qué significa no bebas? Si no bebe, literalmente morirá. Tengo un conocido, dejó de fumar y como resultado terminó en el hospital con un infarto por tensión excesiva. Su sistema nervioso no lo soportó y tuvo una ruptura del corazón, terminó en el hospital. Así es como sucede. Una persona no puede simplemente dejar de fumar o dejar de beber o salir de un estado de tensión excesiva. Necesita encontrar el equilibrio. Hay que aprender gradualmente a servir a las personas, servir a la naturaleza, servir a Dios, rezar, desear felicidad a todos, distraerse de uno mismo, pensar en los demás. Y cuando el equilibrio aumenta hacia el servicio, la persona gradualmente se relaja y se vuelve más feliz. También es necesario servir al universo. Por ejemplo, cuando una persona sigue una disciplina de sueño, está sirviendo a los administradores del universo. Porque los administradores del universo crearon el horario de vida humana, de tal manera que hay que dormir por la noche. Por la noche brilla la luna da descanso. Durante el día hay que trabajar, porque el sol da energía para el trabajo. También al mediodía hay que comer, tomar la comida principal, porque el sol da energía para la digestión. Por la mañana hay que rezar, estudiar y curarse. Recuerden, rezar, estudiar, curarse. Estas tres acciones deben hacerse por la mañana para vivir correctamente, porque el sol de la mañana da esa oportunidad. Y cuando la energía de la luna todavía está activa, hasta alrededor de las 11, aumenta la memoria de la persona, le da a la persona capacidad de pensar. Y por eso la combinación de la energía de la luna y el sol le da a la persona la oportunidad de aprender. Y por la noche, la combinación de la energía de la luna y el sol da la oportunidad de amar. Cuando una persona sigue un horario, es decir, vive según las leyes de los ángeles o semidioses, como se dice en los Vedas, entonces se facilita mucho su vida. Esta tensión disminuye drásticamente porque al seguir un horario y mantener una actitud correcta respecto al horario, se libera de la tensión. Es un punto muy importante. Hay que entender cómo vivir correctamente. Seguir un horario alivia la tensión porque estás cumpliendo la voluntad de Dios. Vive según su plan, es decir, te dio energía. El sol da energía de optimismo por la mañana. Como resultado puedes estudiar, curarte y rezar. Para todo esto se necesita energía que vence al destino. La energía que vence al destino es el sol de la mañana. Cuando el sol sale, obtienes la energía para vencer al destino. Y con la puesta del sol viene la energía para amar y descansar. La luna sale y aparece la relajación, el descanso. ¿Cuándo puede una persona descansar? Por la noche. La luna se eleva y la energía de relajación, de descanso, nos activan para el amor y las relaciones, porque la luna es responsable del amor. Como resultado, la tarde, el tiempo vespertino está destinado a la familia, a los seres queridos y también a los libros espirituales. Se pueden ver, por ejemplo, películas éticas, morales por la noche, comunicarse con los niños, comunicarse con las personas cercanas y con los seres queridos. Si esto ocurre bajo la luz de la luna, como resultado se te hace más fácil vivir. Supongamos que una persona está tensa. Ayer un hombre me dijo, mi mujer y yo no podemos hablar en absoluto. Entonces hay que hablar por la noche, porque cuando la luna sale, llega la energía de la luna, entonces podréis hablar, porque la luna os dará fuerzas.
¿Por qué nos faltan amigos y bondad? Porque solo nos comunicamos con los amigos en el trabajo. Y hay que comunicarse también bajo la luz de la luna por la noche. Si os comunicáis por la noche, esta energía de la luna da bondad. Es decir, hablas con cariño, de manera amable, te comunicas en un ambiente relajado. Invitas a amigos a casa por la noche después del trabajo para pasar un rato, hablar, cantar canciones en el karaoke. No hay que beber, se puede hablar de algo bueno, bondadoso, hablar de Dios. Es una alegría, la gente no lo valora, no entiende para qué se necesita. Se necesita para que vivas. Porque si sirves a la gente, tendrás menos estrés dentro, menos tensión. Doctor Torsunov, tengo tensión. ¿Qué pastillas debo tomar? ¿Tranquilizantes o neurolépticos? Si hay tensión, invita a los amigos a casa. No tomes pastillas. Las pastillas no te ayudarán. Es un autoengaño. Necesitas aumentar el servicio. ¿Dónde tienes tensión? Tensión en el trabajo, tensión con tu mujer. No puedo hablar con la gente. Si hay tensión en la esfera social, entonces invita a los amigos a casa. Sírveles, cuida de ellos. Hablar. Si no puedes hablar, no hay problema. Dales de comer, beber, canta karaoke juntos, haz algo más, sírveles. Haz que sean felices y no tendrás tensión, tendrás un equilibrio entre el servicio social y tus deseos sociales. ¿Por qué te cansas? Porque esperas recibir felicidad de tu mujer y ella no te la da. Como resultado, hay tensión. Y hay que servir más. Y además, hay que servir precisamente no a la mujer, porque cuando sirves a tu mujer, quieres que ella te dé lo que tú quieres. Por lo tanto, en este caso no hay que servir a la mujer, sino que hay que servir a los amigos. Llegan tus amigos, pasas tiempo con ellos, cantan canciones y la vida se ilumina para todos. Y tu mujer también se ilumina y tú te sientes más feliz. Y miras, sí, todo está normal con mi mujer, todo está bien, doctor Torsunov. Ayer te preguntaba eso en la conferencia, pero ya todo está bien entre nosotros, porque hiciste todo de manera correcta. O supongamos tú y tu mujer estáis de mal humor. Tú piensas, ¿qué hacer con mi mujer? Me tiene harto, siempre estoy de mal humor. Bueno, si estás de mal humor con tu mujer, ves al parque a pasear con ella y desea felicidad a todos allí en el parque. Alégrate por todos. Y estarás de buen humor con tu mujer. ¿Por qué? Porque el humor es la energía de la naturaleza. Hay que encontrar el equilibrio. Si, por ejemplo, estás constantemente deprimido, la depresión puede ser diferente. La depresión en algunas personas es, no puedo ver a la gente, no puedo trabajar, es una depresión social. Ve a servir a todos, ve a un taller de manualidades y haz algo allí, sirve a alguien, no te quedes en casa y no digas constantemente que tienes depresión. La depresión significa que tu servicio es cero, tus deseos sociales son así de enormes, pero el servicio es cero. Y tienes depresión porque se ha producido un agotamiento fuerte. La tensión se convierte en agotamiento. Te sientas, te quedas en blanco, ves a hacer algo, sal a la calle, planta flores. ¿Para qué plantar flores en la calle? Para que los vecinos se alegren. O supongamos que no puedes plantar flores, no tienes fuerzas, pon una caja de bombones en el alféizar para que la gente pase y tome bombones, te sentirás mejor. ¿Cómo mejor? No lo veo, que tengo que estar sentado allí mirando cómo los toman. No es necesario mirar, ocurre independientemente de ti. Haces algo bueno y la gente simplemente lo aprovecha y te sientes bien por dentro porque estás haciendo una buena acción. Este es el proceso. Es decir, hay que activar el servicio, servir y entonces la tensión desaparece por sí sola. Simplemente hay diferentes tipos de servicio. Por ejemplo, si tienes tensión y no estás de humor, se te ha acumulado cansancio en el cuerpo, entonces sirve a la naturaleza, ves y alégrate de la naturaleza. Necesitas la energía de la naturaleza. Si tienes tensión espiritual, tengo una crisis en la fe. Si hay una crisis en la fe, ves al templo a fregar el suelo. O alimenta a todos con comida bendecida en el templo, o simplemente canta en el coro del templo, o haz cualquier otra cosa. Se puede hacer tanto allí por la gente. El templo está destinado al servicio colectivo. ¿Para qué sirve un templo? Allí no se vende cerveza ni cigarrillos, allí no te quieren vender nada. Allí se regala a todos, se sirve a todos, se cuidan unos de otros. Es decir, el templo es un lugar donde la gente simplemente viene y se cuida unos de otros. Allí todo está tejido de servicio. Cuanto mejor es el templo, más cuidado y más servicio hay allí, y eso es lo que haces cuando vienes allí. Simplemente te dedicas al servicio en el templo. En esto consiste el sentido de la vida, servir. Y cuanto más sirves, más descanso tienes por dentro. Sientes felicidad. No tienes tensión porque mantienes este equilibrio entre el servicio y los deseos. Bueno, es decir, los deseos no van a desaparecer en absoluto. Es imposible deshacerse de ellos porque están relacionados con la vida. Por ejemplo, tenemos el deseo de respirar. ¿No pensamos en él? Pero si ahora nos encontramos en un ambiente sin aire, nos desesperaríamos porque necesitamos respirar. Este deseo existe porque sin él moriremos.
Surge el miedo a la muerte en uno cuando no hay suficiente aire, o el deseo de beber, o el deseo de comer. Todos estos deseos deben ser satisfechos. Pero la persona debe estar muy ocupada en el servicio. Por ejemplo, una persona ayuna con agua. ¿Cómo ayunar con agua para que no te atormente el deseo de comida? Para esto es necesario servir a la gente. Si estás ayunando, ves a hacer algo por los demás. He notado que incluso las personas que simplemente trabajan en el huerto no tienen ganas de comer. Dicen que pueden pasar todo el día sin comer allí, en el huerto. Hago algo, trabajo, porque allí hay aire fresco, la naturaleza te nutre. Si comes, no necesitas mucho, comes un poco y vuelves a hacer algo. El servicio a la gente llena de la misma manera. Es decir, es muy importante entender que la tensión significa un desequilibrio entre los deseos y el servicio. Pero la gente a menudo piensa, Dr. Torsunov, qué desequilibrio, mi mujer me saca de quicio, no estoy tenso. No estoy tenso, mi esposa me saca de quicio. ¿Qué desequilibrio tengo? Vosotros tenéis un desequilibrio en la familia, hay una tensión familiar. Si no servís a nadie en vuestra familia, no alimentáis a nadie, no cuidáis de nadie y os sentáis uno frente al otro, sacándoos de quicio mutuamente, ahí está el desequilibrio. Es decir, vuestro egoísmo familiar está fuera de control. O mi hijo tiene berrinches constantemente. ¿Qué tiene que ver con mi tensión? Mis familiares me tienen harto. Esto es egoísmo familiar. Tu hijo no está ocupado sirviendo a otros. Ocúpalo en servir a otros. Dejará de hacer berrinches. ¿Cómo puede servir un niño junto con los adultos? Hoy en día en la cultura moderna esto no existe. Antes, por ejemplo, la gente iba a manifestaciones, deseaba felicidad a todos, sonreía, iba a acabar en los jardines todos juntos, a recoger basura. Por ejemplo, en nuestro equipo donde vivimos, en este distrito 2 veces al año en la primavera y el otoño, recogemos basura. Simplemente caminamos, recogemos la basura, la ponemos en bolsas y luego viene un camión y se la lleva. Resultan unas 50 o 80 bolsas de basura que está tirada a lo largo del río y por los demás sitios. Es decir, ¿cómo aliviar la tensión? En primer lugar, sirves a la naturaleza. En segundo lugar, sonríes a otras personas, las personas con las que haces servicio, o sonreís entre vosotros. En tercer lugar, haces una buena acción, limpiando a la madre tierra. La tierra te queda agradecida. Hay tantos momentos a la vez que alivian diferentes aspectos de la tensión dentro de ti. Y la tensión social desaparece, y la tensión física desaparece, porque sirves a la naturaleza. Y la persona descansa profundamente durante esta actividad porque se distrae de sí misma. Y durante este tiempo también puedes mejorar la relación con tu mujer. Ves con tu mujer a recoger basura juntos. Si quieres que tu hijo también sea feliz, no caprichoso, entonces id juntos con él. Existe el concepto de egoísmo familiar. Esto significa que todo el tiempo acaparamos, jalamos para adentro y llevamos todo para la casa. Pero no hay que acaparar, sino dar. Si dais, en la casa llega la gracia, la alegría. Bueno, es decir, yo mismo no estoy tenso, mis seres cercanos me tensan. Significa que en vuestra casa sigáis un estilo de vida incorrecto. No hay oraciones, no hay comida bendecida, miráis todo tipo de tonterías. Los programas, diferentes películas con mucho egoísmo, contaminan a la persona. Todo esto lo veis, lo absorbéis, luego discutís. ¿Por qué? Porque tenéis una actitud errónea.